Bienvenidos a todos. Bueno, un año más vamos a hacer una presentación con la nueva convocatoria de las órdenes de Innoactiva, que es un programa del Instituto Andaluz de la Juventud para el Fomento de Empleo y el Emprendimiento, en el que se pretende ser una ayuda para los jóvenes emprendedores andaluces que quieran poner en marcha algún proyecto. Sabemos que los jóvenes emprendedores andaluces, por fortuna, cada año contemplan entre sus proyectos acometer una empresa y, entre los motivos que tienen para crear una empresa, conforme a diversos estudios, está el de poder acometer sus propios proyectos y ser autónomos. De hecho, la iniciativa de los emprendedores andaluces es superior a de otros colectivos de emprendedores en Andalucía y en el resto de España. La tipología de los proyectos de los jóvenes andaluces cada día tiene una motivación más social y está más relacionada con su formación. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar a lo largo de esta jornada de hoy en la que en la que nos acompañan Pedro Antonio Ramírez Sánchez, que es el director general del Instituto Andaluz de la Juventud. Hola, Pedro. Reyes Gómez Cardeón, directora de programas y proyectos, y Javier González Navarro, que es el director general de Fomento de Emprendimiento y la Formación Continua de la Junta de Andalucía. Bueno, comenzamos por ti, Pedro. Coméntanos cuál es el motivo de haber lanzado esta nueva convocatoria de la ayuda innovativa y qué objetivos planteáis con esta convocatoria. Bueno, pues muy bien, buenos días a todos, muchas gracias a todos los que habéis conectado y bueno, y a todos los que habéis implicado con el servicio de mi compañero Alberto, el jefe de servicio de subvenciones. Para nosotros es importantísimo desde el Instituto Andaluz de la Juventud, dentro de nuestras 3 subvenciones, lanzar esta convocatoria, porque bueno, yo creo que supone impulsar proyectos de jóvenes que a su vez le permiten cumplir sus sueños, que a su vez le permiten engrosar o engrandecer sus currículum bueno, y que al fin y al cabo son generadores de empleo y de riqueza en nuestro territorio. Entonces, pues nosotros desde el IAJ estamos y estaremos encantados de seguir impulsando esta subvención. No decaemos en el esfuerzo de seguir trabajándola. Este año, como novedad, al menos la hemos sacado lo antes posible. Destaco aquí, como decía, la labor de Alberto y todo el equipo del servicio de subvenciones, porque hemos intentado pues que cuanto antes tengan esa convocatoria abierta los jóvenes de Andalucía. Que como sabéis, pues bien ahí que hasta 35 años podéis optar a esta subvención, y si son para proyectos agrícolas o ganaderos, hasta los 40. Así que esa era nuestra gran motivación, que saliera cuanto antes para que pudieran optar y que cuanto antes pues pudiera venir esa ayuda y resolver, pues en esa concurrencia competitiva que ocurre aquí, pues que pudiéramos resolver cuanto antes y que las ayudas llegasen. Desde el IAJ, pues lo dicho, que de verdad que para nosotros es un placer ofrecerla a la ciudadanía joven de Andalucía, y que seguiremos en el empeño de ello. Muchísimas gracias y buen día. Muy bien, pues gracias, Pedro. Bueno, está también con nosotros Reyes Gómez Cardeón, que era director de programa y proyectos de la Confederación de Empresas de Andalucía. Coméntanos un poco, Reyes, qué significa para los empresarios andaluces que haya, supongo, un relevo generacional en cuanto a una nueva generación de empresarios. Hola, muy buenos días. Gracias, Julio. Un saludo a todos. Como me ha presentado Julio, soy Reyes Gómez, responsable del área de programas y proyectos de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
Bueno, es imprescindible, la pregunta que lanzamos, es imprescindible que haya relevo generacional en la creación de nuevas empresas y nos agrada muchísimo que haya tanta gente hoy interesada en escuchar lo que vamos a, o lo que se va a exponer sobre estas ayudas innovativas. Efectivamente, las empresas pequeñas tienen posibilidades de hacerse grandes y se empieza por alguna parte, se empieza siendo autónomo con un pequeño negocio, un pequeño proyecto empresarial, poniendo toda la dedicación y el esfuerzo al propio proyecto personal de empresa y se puede llegar a ser muy grande. Hay muchas empresas grandes en Andalucía que empezaron siendo muy pequeñas y nosotros siempre os acompañaremos en cualquier momento de vuestra etapa. Desde CEA tenemos un firme compromiso, evidentemente, por la creación o por apoyar la creación de nuevas ideas empresariales y de acompañaros a lo largo de vuestra vida hasta donde queráis llegar. No solamente tenemos ese compromiso, que lo expresamos en cualquier foro público, sino que ese compromiso pues, se sustenta en actividades concretas que plasmamos a través de los distintos proyectos que llevamos a cabo. Por ejemplo, no querría dejar de citar un par de ejemplos para que bueno, pues veáis un poco la sustanciación, ¿no? La parte práctica de este compromiso con los jóvenes empresarios, los jóvenes emprendedores. Pues tenemos un proyecto que está específicamente dedicado a apoyar al colectivo de personas autónomas, de profesionales autónomos, y a través del cual pues damos asesoramiento específico para creación de empresas también, pero sobre todo podemos dar información sobre financiación. Tenemos algunos acuerdos con entidades bancarias para que puedan favorecerse las pequeñas ideas de negocio y también damos asesoramiento sobre líneas de subvención o líneas económicas financieras que están a disposición de las empresas de menor tamaño. Hacemos todo lo que está en nuestra mano, también hacemos sesiones informativas y participamos y colaboramos, como por ejemplo en esta, dando nuestro apoyo y difundir al máximo posible estas posibilidades para las pequeñas empresas y para los autónomos. No quisiera dejar pasarla, y ya casi termino, pero no quisiera dejar de pasar la oportunidad de comentaros que siguen existiendo líneas de financiación. Esta línea de financiación es muy bonita, la de Innotiva, y sí que nos gustaría decir que sería bueno pues, tener un poco más de presupuesto. A todos nos gustaría tener más presupuesto para poder dedicar a los objetivos, a cumplir los objetivos de esta línea de ayudas, porque efectivamente se comprueba, y ahora lo vamos a comprobar a lo largo de la sesión de hoy, vamos a comprobar cómo se materializan estas ayudas y cómo sirven a los pequeños emprendedores y a las ideas emprendedoras a ponerlas en marcha. Hay otras ayudas, no querría dejar de recordar que sigue vigente el kit digital para empresas de 0 trabajadores y hasta 3, que está todavía vigente durante unos meses del año 2025. Y también hay otra línea específica del kit digital dedicada, ya que vosotros también tenéis una línea dedicada a proyectos del sector agrario, cooperativistas y tal. Hay una línea específica para el sector agroalimentario, agrícola, ganadero, que también puede ser financiable y sería compatible con las ayudas que se van a exponer aquí a lo largo del día de hoy. Lo quería dejar ahí puesto para que, bueno, pues para difundir un poco más la información respecto a posibles líneas de ayudas públicas para el emprendimiento. Por cierto, haremos la sesión informativa sobre innovación y digitalización y digital el próximo día 26 aquí en CEA. Si a alguien le interesa, estamos a su disposición para dar la información. Y nada más, no quiero dedicar más tiempo de los minutos que tengo para dirigirme a vosotros, simplemente espero que estas ayudas que se exponen hoy sean de vuestro interés, que nosotros estamos a vuestro lado, os acompañamos y queremos asistiros y nada más, que podéis aprovechar estas ayudas y que sea un éxito. Muchas gracias. Gracias a ti, Reyes. Bueno, nos acompaña también Francisco Javier González Navarro, que es director general de Fomento Emprendimiento y de la Formación Continua de la Consejería de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, puedes comentarnos, sé que vosotros desde la Dirección General de Fomento Emprendimiento, que es algo que compete a muchas otras instituciones, sois los responsables del Plan General de Emprendimiento de la Junta de Andalucía. ¿Puedes comentarnos cómo se contempla el emprendimiento juvenil dentro de este plan?
Pues Julio, muchísimas gracias por cederme la palabra. Permíteme primero que dé un saludo general a los compañeros, en este caso de la presentación, tanto a Reyes como a Pedro, y un saludo a todos aquellos que nos están escuchando y que realmente son los protagonistas, ¿no?, de esta jornada, eh, y que consigamos transmitirle toda la información que seguramente sea fundamental para ellos. Eh, Permíteme la broma de inicio, Pedro. Yo creo que ya con los 35 años algunos nos vamos quedando fuera de poder acceder a tener el privilegio de ser joven, pero bueno, me quedo con la parte de ganadero. Lo mismo hasta los 40 podemos entrar ahí todavía algunos en ese rango. Coincido con Reyes, evidentemente hay que hacer una mayor apuesta económica, nunca es suficiente. Ojalá podamos tener siempre más recursos. Nosotros desde luego trabajamos en ello y estoy convencido de que Pedro así lo hace también. Y creo que hay que poner en valor el trabajo tanto suyo como de su equipo, que creo que ha hecho una cosa fundamental en la capacidad de poner las ayudas en juego lo antes posible. Porque muchas veces conocéis los procedimientos administrativos que tienen sus tiempos, y poder sacar una ayuda en marzo yo creo que es un mérito, la verdad. Entonces, por lo tanto, creo que es importante ponerlo en valor. Para nosotros, en el Plan General de Emprendimiento, los jóvenes son una pata. Nosotros tenemos el programa 4 de emprendimiento genérico, en el cual hay determinadas partes en las que tiene un especial reconocimiento, y entre ellos el emprendimiento con los jóvenes. ¿Por qué es importante? Pues bueno, porque evidentemente los jóvenes no es que sean, yo siempre lo digo, no es el futuro, es que es el presente. Y, y es fundamental, es una capacidad de generación de empleo, es una capacidad de trabajar con ellos en lo que sería desarrollo de habilidades. Hablamos de queremos que los jóvenes tengan acceso a vivienda, que tengan acceso al final a una independencia financiera. Y esto se consigue, pues evidentemente, ayudando y promoviendo el desarrollo en los jóvenes en este sentido. Después, nos permite fomentar la innovación, nos permite fomentar la competitividad. Y todo ello genera, yo creo, un impacto social muy positivo, que hace poner en valor el talento que tenemos. A mí me gusta hablar como objetivo siempre de retención y atracción del talento. Yo creo que eso es lo que nos puede distinguir el día de mañana como comunidad, eh, y que es nuestro valor añadido. ¿Y cómo se consigue? Pues al final se consigue pues, con las ayudas que podemos intentar transmitir desde el centro directivo, con las ayudas que se hacen desde la Fundación Andalucía Emprende a todos los trabajadores, con las ayudas que hace Pedro con su equipo desde el Instituto Andaluz, en este caso Reyes, desde la Confederación de Empresarios, ¿no? Al final es todo el ecosistema remando por ello, y yo creo que el Plan General de Emprendimiento tiene gran cabida con todas estas cuestiones. Yo no voy a hablar de otro tipo de ayudas, porque creo que hoy estamos aquí para hablar de Innoactiva, en este caso, y de este programa, pero sí quiero que se sepa que en todas aquellas que sacamos desde el centro directivo siempre intentamos fomentar o premiar todo aquello que venga de la mano de un joven, porque creo que es importante, hay que estar en este caso con el talento, y, y así espero que lo hagamos. Y nada, espero que puedan disfrutar de la jornada, que sean fructíferas, y puedan obtener los jóvenes buena información de esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, pues gracias a los tres. Ahora contamos con nosotros con dos jóvenes empresarias que han sido beneficiarias de la línea de ayuda de Innoactiva en convocatorias anteriores, y que queremos que estén por aquí porque nos cuenten cómo ha ido su experiencia, qué fue lo que les llevó a emprender, qué trabas y problemas se encontraron para hacerlo, pero si encontraron algún tipo de ayuda que, que aportó para el éxito de su empresa, ser beneficiaria de la ayuda inactiva, y que nos cuente un poco también si tiene proyectos futuros. Empezamos con Teresa Pino Cantero, que es la promotora del Centro Paidos Pedagogía, un centro
de pedagogía que tiene en un barrio de la ciudad de Sevilla. Buenas tardes, Teresa. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, cuéntanos un poco cómo fue eso de que te metiese en el fregado de emprender. De ser autónoma. Ah, Bueno, pues bueno, perdona un momentito, Teresa, perdona que te interrumpa. Para los que nos estáis escuchando, comentaros que tenemos al compañero Manuel Huertas que recogerá las preguntas, si tenéis alguna duda de todo que aquí se exponga, que recogerá las preguntas y al final se las lanzará a las distintas personas que están interviniendo en el webinario. Por eso os invito a que a través del chat de la aplicación lancéis las preguntas que las recogerá el compañero. Bueno, y perdona, Teresa, sí, continúa. no te preocupes. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Teresa Pino Cantero y soy la fundadora y propietaria del despacho pedagógico de Paidós, que lo tengo aquí en Sevilla, aunque yo soy de un pueblo pequeñito de la Sierra de Cádiz. Yo soy de Zahara de la Sierra. Y bueno, os cuento un poquito, pues, cómo he ido creciendo, que estudié mi etapa de primaria allí en Zahara, luego estudié el instituto en Prado del Rey, en el IES Carlos III, y allí pues yo considero que para mí fue una etapa fundamental donde me desarrollé muchísimo como persona, fui enfocando mi futuro y qué quería hacer cuando fuese mayor, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de elegir mi carrera universitaria, sinceramente no tenía ni idea. Me lo planteé muchísimo y yo quería estudiar algo que me hiciese feliz y aparte poder desarrollarlo con el mundo, ¿no? O sea, poder ayudar, que todo evolucionase de la mejor forma posible. Y he tenido siempre la suerte que mis padres me han dado muchísimas alas, muchas oportunidades y alas para poder desarrollarme y no me han silenciado mis sueños y los objetivos que he ido teniendo. Entonces, pues cuando estaba en segundo bachiller, hice selectividad y demás, pues elegí estudiar pedagogía. Yo siempre he tenido muy claro que quería desarrollarme como pedagoga, porque hay mucha gente que entra en la universidad y está en una carrera, pero no está seguro de qué quiere hacer en el futuro, se quiere cambiar. Yo siempre tuve claro que la pedagogía tenía que formar parte de mi vida y que eso era fundamental. Entonces ahí empecé mi etapa universitaria, que fue muy chula, muy guay. Mi madre siempre me dijo que tenía que aprovecharla lo máximo posible y creo que lo hice. Y comencé, bueno, hice la carrera y ya cuando estaba en tercero empecé a hacer mis prácticas. Y las prácticas las hice en una consulta de pediatría y logopedia, que es de Antonio González Meneses, que ahí me dieron muchísimas oportunidades, confiaron en mí, apoyaron la pedagogía lo máximo posible. Y ahí empecé a ver un poco como, digo, no me veo en un cole, no me veo opositando, me veo de otra forma, me veo ofreciendo la oportunidad de la pedagogía de una forma más cercana. Y la verdad que yo siempre había escuchado el tema de autónomo, mi padre había tenido una empresa, tenía yo esa vena empresarial que tiene mi padre. Y bueno, a veces da un poco de miedo porque hacerte autónomo, emprender, da mucho vértigo. Y además yo en las clases de economía siempre el profesor había dicho, nunca os hagáis autónomos. Y digo, pues yo me voy a hacer autónoma y creo que este va a ser mi camino. Pero claro, yo estaba en tercero de carrera y en ese momento pues tenía que acabar mis estudios, formarme y ya ir dándole forma a ese sueño que ahí tenía, que no tenía nombre, que yo simplemente empecé a tener sesiones a domicilio y me recorría Sevilla en bicicleta. Yo recuerdo que aunque hiciese calor o lloviese, me ponía mis auriculares, llamaba a mis padres y me iba de una casa a otra a dar sesiones de pedagogía. A la misma vez que estudiaba, hacía mis prácticas y llevaba mi vida social, porque yo ahí tenía pues 22 años. Entonces empecé a dar sesiones y poco a poco pues me fue creciendo el número de niños a los que le daba sesiones. Pues a lo mejor iba a 13 casas, a 14 casas, iba así poquito a poco, pero claro, tenía que acabar mi carrera. Ya cuando me gradué, estaba muy liada en hacer un máster o demás y al final pues acabé mi etapa, mi universidad, me salí, o sea, acabé la residencia porque yo vivía en una residencia y me fui a un piso donde tenía 2 habitaciones. La segunda habitación, pues efectivamente fue para que viniesen niños y abrir ahí mi primera aula pedagógica, que ahí fue cuando ya, o sea, dije, tengo que hacerme autónoma, tengo que empezar a declarar ya lo que estoy haciendo y tengo que buscar ya un camino firme a esto. Entonces ahí
conocí el CADE de Prado del Rey, que claro, el CADE de Prado del Rey está en Cádiz y yo vivía en Sevilla y estudié en la universidad en Sevilla y el aula la tenía en Sevilla, o sea, mi proyecto estaba desarrollándose en Sevilla, mi vida se estaba desarrollando en Sevilla. Pero claro, como había estudiado en Prado del Rey y conocía el CADE, había escuchado de él, pues allí conocí a Marisa, a Jesús y a Paco, que sinceramente le doy las gracias desde aquí, les mando un abrazo súper grande, porque los CADES yo considero que es o sea, son el puente para los autónomos para desarrollarnos y conocer ayudas como la que yo conocí de Innovativa, porque gracias a ellos conocí Innovativa. Entonces me di de alta como autónoma, tuve que dejar mi aula de pedagógica en mi casa, en el piso donde vivía, porque ya se me quedaba pequeña, y encontré un local aquí en el Porvenir, que es donde yo vivo, que estaba totalmente devastado, o sea, estaba hecho polvo, no había absolutamente nada, las persianas que tenía estaban rotas, pero yo veía, o sea, donde todo el mundo veía como miedo, oscuridad, que todo el mundo me decía, Teresa, no lo hagas, yo decía, pues sí que lo voy a hacer, y lo reformé. Yo veía, o sea, está en una urbanización llena de jardines, yo veía niños, familias, yo decía, tiene que ser aquí. Entonces ya ahí le di más nombre a mi aula pedagógica. Se llama Paidos porque Paidos significa niños en griego. Y la pedagogía viene de Paidos del griego, que significa el que orienta al niño y a la familia. Entonces, pues conseguí mi local, empecé un alquiler. Gracias a la ayuda de Innovativa pude complementarlo de tecnología TIC, metí un ordenador, un iPad, metí una pantalla digital, un aire acondicionado, o sea, me ayudó muchísimo, muchísimo, y también con la ayuda del IAJ, el Instituto Andaluz de la Juventud, ha sido, por tanto, un apoyo fundamental para poder realizar estas inversiones que a lo mejor hubiese tardado más tiempo, pero que gracias a ellos he podido equipar con tecnologías pues mi local de Paidos, ¿vale? Entonces, para mí Paidos, pues emprender y ser autónoma, yo considero que forma parte de tu vida, que no es un trabajo en el que tú apagas el ordenador y te vas a casa, o sea, para nada. Yo me levanto pensando en Paidos, me acuesto pensando en Paidos, que es cierto que lo he desarrollado porque era mi sueño, es hacerse autónomo, como habéis dicho al principio, ser jóvenes autónomos no es nada fácil, pero también con ayudas como Innovativa, conocer al equipo de Innovativa, los CADES y todo, se puede desarrollar de la mejor forma posible. Y yo considero que estas empresas como Andalucía Emprende necesitan un mogollón de apoyo, porque si no fuese por ello, pues yo no hubiera podido desarrollarme, conocer Innovativa, el IAJ, o sea, yo no tenía ni idea de nada, y gracias a ellos he podido ir conociendo a gente también como José María de Innovativa, que ha venido a ver mi local, a conocerme, a darme publicidad, o sea, que yo considero que es complicado, que es un gran recorrido, que yo doy muchísimo apoyo y considero que intento inspirar a gente que tiene sueños ahí fugaces, pero que no consiguen consolidarlos. Y, y considero que hacerse autónomo es, para mí, yo estoy súper feliz, con las ayudas y el esfuerzo todo se consigue, sale adelante. Y Paidos ahora mismo cuenta pues con 55 niños que vienen semanalmente en grupos reducidos, y yo estoy súper feliz con mi proyecto, con mi sueño y con haberme hecho autónoma, y considero que es, vamos, es mi fin y mi objetivo para mi vida laboral cuando me siga haciendo mayor y demás. Quiero seguir creciendo, evolucionando, y la verdad que asesorar a todas aquellas personas pues, que se quieran hacer autónomos y no sepan cómo conseguirlo. Entonces, pues, Muchísimas gracias, Teresa. La verdad no, que también ha sido un aliento, creo que para todos que estamos aquí, las palabras que nos has dirigido, por la parte que nos toca, ¿no? De la ayuda que dice que te hemos podido prestar en la sí, puesta sí, en sí, marcha de tu proyecto. sí. Muchas gracias, Teresa. Bueno, Gracias está a también vosotros. con nosotros Elvira del Río. Elvira del Río es una joven, también empresaria. Ella, su proyecto lo tiene en Granada, y es un proyecto pues un poco más peculiar. Ella se dedica a hacer unas terapias de las que se consideran alternativas, ¿no, Elvira? Bueno, alternativa no es del todo, porque realmente el máster de arte terapia lo hice en la Universidad Complutense de Madrid, que es un máster oficial. O sea, es que todavía no se conoce demasiado la herramienta
o esta disciplina que pues en otros países, tanto como en Europa como en Estados Unidos, sí que la arteterapia es algo que está bastante más consolidado y no. Pero bueno, aquí en España, de hecho, estamos ahí con con la Federación de Arteterapeutas y también con ANDAR, que es la Asociación de Arteterapeutas de Andalucía, pues enseñando todos los trabajos, tanto de investigación como técnicos, que estamos llevando a cabo ya en campo y también pues con pues eso, trabajos de investigación en universidades y bueno, que no quiero justificar que siempre me veo justificando a lo que me dedico cuando realmente estoy súper orgullosa de lo que hago porque veo resultados desde hace 5 años que me estoy dedicando más formalmente a esto. Llevo 2 años dada de alta como autónoma gracias a la subvención de Innovaactiva. Para mí, ¿qué me llevó a emprender, ¿no? Que es la primera pregunta, pues no sé, un poco de decir, pues si es que si esto no existe, o sea, si nadie me va a contratar de arte terapeuta aquí en Granada, que es mi ciudad natal, yo soy de aquí, pero me he formado en Madrid, hice antropología social antes del máster de arte terapia, y luego también soy monitora de ocio y tiempo libre, he sacado muchos cursos de género, igualdad, en fin, me he hiperformado, yo creo como nos pasa a mucha gente de mi generación gente que tenemos entre pues 30 años, ¿no? Que nos dijeron que cuanta más formación, mejor trabajo íbamos a tener, pues la verdad es que no es mi sueño ser opositora, también ahí concuerdo con Teresa, no, nunca me lo había planteado. Entonces, al no encontrar mi hueco aquí para que me contratasen en Andalucía, o sea, en Granada más concretamente, pues dije, pues voy a intentarlo. Y conocí al CADE del barrio del Realejo, que está súper cerca de mi casa y aparte me habían hablado mucho y muy bien de Encarnación Sabio, que ha sido no solamente una persona que me ha asesorado, sino se ha convertido en una profesional que me ha llevado más al ámbito personal, casi ha sido mi coach, ha sido también mi terapeuta de animarme, de, venga, aunque sea estos 2 años que tienes la cuota reducida, inténtalo si luego no puedes. Y me impulsó mucho. Y el primer año sí que es verdad que lo tuve que compaginar con hostelería, porque voy a ser sincera, yo no, a lo mejor no he tenido la suerte de Teresa de que mi familia me haya podido apoyar así económicamente y empecé con una base pues cero, gracias a la Innovativa que me dieron 2.800 euros, pues sí que pude hacerme la web, comprar mobiliario que me hacía falta, pues eso, algo, pues material electrónico que también me vino muy bien, ordenador, móvil, tal, o sea, eso me ayudó muchísimo y estoy muy agradecida porque sí que es verdad que me dio un punch, me dio un empujón. Y nada, eso el primer año, pues muy poco a poco, remando y haciendo clientela, haciendo mucho trabajo gratis. También un poco, yo no iba en bicicleta, pero me veía yendo a los pueblos de Granada en autobús, para arriba, para abajo, dando talleres, dando en institutos. Y pues ser autónoma, pues eso me permite que me puedan contratar institutos, que me hagan una factura, todo esto, ¿no? Y nada, pues eso, pues mucho movimiento. Yo creo que si eres autónoma, emprendedora y más con algo que todavía no se conoce demasiado, es como que tienes que estar ahí todo el rato presente, ¿no? Y las redes sociales llevarlas muy al día y que te vean y que sepan quién eres. Y, y nada, y eso es un poquito todavía, bueno, a día de hoy ya sí que tengo un espacio consolidado, tengo clientela consolidada. Trabajo también en colaboración con una ONG belga que se llama The Red Pencil, que tiene convenio con SAMU Social de aquí de Granada y con Cruz Roja Málaga. Y cada cierto tiempo me contratan para hacer intervenciones con refugiados en centros de Cruz Roja en Málaga y de SAMU Social en Dúrcal y en Motril. Y eso es algo que me llena muchísimo, que si no fuera autónoma no lo podría hacer. Y me da muchísima experiencia laboral y la verdad es que estoy muy, muy contenta. No me imaginaba yo, pues eso, también ahí me veo meses que no facturo nada, que pues lo que pasa cuando eres autónoma, ¿no? Pues por ejemplo, mis meses de verano son pues de pagar más que ganar, pero luego sí que es verdad que hay otros meses que dices, vale, esto tiene sentido, pero es un poco esa inestabilidad. Aprender a vivir en esa inestabilidad hasta que yo creo que me vaya estableciendo más, conozca más como mis fluctuaciones, ¿no? Los 2 primeros años yo creo que también son mucho ensayo y error a nivel contabilidad, a lo cual soy nula, menos mal que tengo un gestor fantástico que me ha ayudado un montón a entender cómo funciona todo esto. Y no sé, no sé, ahora mismo no sé qué más decir. Sí que es verdad eso, que quiero dar un especial saludo y agradecimiento muy profundo a Encarnación Sabio porque
de no ser por ella, yo no sería autónoma y ella fue la que gestionó todo conmigo de Innovativa, quien me dio de alta como autónoma, quien estaba ahí casi de la mano conmigo cuando me entran muchas inseguridades de, pero ¿y esto sí, esto no, esto vale, esto a nivel laboral? Y ella es que, vamos, y tengo muchísimas amigas también que se han dado de alta con Nani, como la llamamos cariñosamente, y la verdad es que para mí es muy especial hablar sobre ella porque Innovativa y ser autónoma para mí va de la mano con esta persona, porque estas subvenciones pues las gestionáis personas que ponéis, además confiáis, ¿no? También en la juventud, que menos mal porque hace falta. Y también pues detrás de todas estas subvenciones hay personas que estáis ayudando, que estáis ahí al pie del cañón y que estáis animando, porque no es solamente dar dinero, sino también dar apoyo, porque hacerse autónoma a día de hoy, a menos que eso, que tengas un buen capital de base o una confianza extrema en ti misma, no me parece un paso fácil de dar. Así que muchas gracias y nada, gracias por... No sé si me he dejado algo o falta No, algo no, por decir. yo creo que ha sido bastante motivador, tanto la experiencia de Teresa como la tuya. La verdad que dos jóvenes valientes andaluzas que habéis optado por crear vuestro propio puesto de trabajo, y a cometer proyectos que os ilusionan y que, según habéis comentado, pues estáis muy contentas y con la marcha de vuestra empresa. Muchas gracias a las dos. Bueno, pues ya Gracias. vamos a entrar ya un poco más en materia de cómo va a ser el funcionamiento este año de la ayuda innovativa y nos acompaña hoy para presentarnos esta ayuda Alberto Fernández Ridao, que es jefe del Servicio de Coordinación y Relaciones Institucionales de DIAJ, Patricia González Mata, que es asesora técnica en la Dirección Provincial de DIAJ en Granada, por lo cual probablemente no tuvieses que ver el proyecto del VIDA, supongo, y Juanjo Marín Valdeormillos, que es técnico de uno de los CADE de Andalucía Emprende en Pear del Becerro, en la provincia de Jaén. Y como he dicho antes, estará Manuel Huertas, que es también técnico de CADE del CADE de Linares Campus, recogiendo vuestras preguntas, las que hagáis por el chat, que la formulará al final de la intervención de los tres compañeros que intervienen ahora. Pues muy bien, Alberto, te dejo tu turno. Hola, muy buenas, Julio, muchas gracias. Bueno, yo soy Alberto Fernández, el jefe del servicio encargado de la gestión de las distintas líneas de subvenciones que tramitamos aquí desde el IAJ. Una de ellas es la que nos trae aquí, que es la línea de subvenciones destinada a los jóvenes emprendedores para que pongan en marcha sus proyectos empresariales, más conocida como Innovativa, ¿de acuerdo? El objetivo de esta línea de subvenciones, pues bueno, es la de implementar medidas que favorezcan la contratación la creación de empleo entre la población joven, así como apoyar la creación de empresas, ya sea con forma jurídica societaria y mercantil, sociedades laborales o cooperativas, o mediante la constitución como empresario individual autónomo. Indicaros que no forman no son objeto de estas subvenciones ni las sociedades civiles que están expresamente excluidas, ni esto lo que pasa, ni las sociedades, ni las sociedades, lo diré. No sé si la habéis pasado un A poquillo ver, atrás. Eso, exactamente. Ahí lo vale. tenéis. Ni las comunidades de bienes ni las sociedades civiles. ¿De acuerdo? En cuanto a los requisitos de las personas solicitantes, de los beneficiarios, es importante que tengáis en cuenta que a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, que para este año en esta convocatoria del 25 sería el 7 de marzo, esta fecha veréis que la vamos a señalar mucho durante la presentación, pues bien, a fecha 7 de marzo, la persona solicitante tiene que tener una edad comprendida entre los 18 y los 35 años de edad. Se permite, en el caso de que el proyecto esté relacionado con el sector agrícola o ganadero, hasta los 40 años, como ahí veis. Ha de disponer de formación universitaria, ciclo medio o superior, educación secundaria o incluso el certificado de profesionalidad. Indicaros que esta formación ha de estar homologada, ya sea por el Ministerio o por las respectivas comunidades autónomas. Otro de los requisitos muy importante
no haber sido beneficiario en otras convocatorias, ¿de acuerdo? Y por último, quizá lo más importante, no haber estado de alta como autónomo en el año inmediatamente anterior a la fecha de entrada en vigor de la convocatoria. Nos estamos refiriendo nuevamente al 7 de marzo. Luego, entonces, en el año anterior no puede haber estado de alta como autónomo. Si pasamos exactamente. Esos son los requisitos, nos estamos refiriendo a los requisitos de la persona solicitante, beneficiario. En cuanto a los requisitos del proyecto, lo primero es que el proyecto ha de ser considerado viable por la comisión. Una vez que es considerado viable, pues entonces la comisión ya se reúne y puntúa, barema y establece el orden en el que quedarían los distintos proyectos. No podemos perder de vista que estamos hablando de una subvención por concurrencia competitiva. Luego, entonces, son baremadas todas las solicitudes presentadas. Todos los proyectos son baremados. Todos los considerados viables, ¿de acuerdo? Entonces, que tengáis eso en cuenta. En cuanto a la cuantía de el importe de la ayuda, pues desde el año 2022 se cambió la base reguladora, pasamos de 6.000 a 9.000 euros, luego entonces la cuantía de la subvención, como digo, el máximo es de 9.000 euros. Las cantidades correspondientes al IVA o cualquier otro impuesto indirecto no son subvencionables en el caso de que sean susceptibles de recuperación o compensación, ¿de acuerdo? Y ahora bien, en cuanto a los gastos subvencionables, son subvencionables aquellos gastos de capital para la constitución de la sociedad, así como los gastos de inscripción en el registro mercantil. Esto en el caso de las sociedades. Y en el caso general de los gastos, todos son subvencionables, solamente los gastos de inversión en inmovilizado material e intangible. Estamos hablando de mobiliario, estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de productos informáticos. En cualquier caso, después el compañero que os comentará la solicitud, cada uno de sus apartados, os indicará exactamente cómo se incluye cada uno de los gastos y qué gastos serán subvencionables. No son subvencionables, ya os adelanto, ahí lo pone, los gastos de naturaleza corriente, luz, agua, gasto de teléfono, eso no es subvencionable. Y una cosa muy importante, ahí aparece que existe la posibilidad de compensar hasta un 20% del presupuesto presentado. Quiere decirse que si presentáis un proyecto en el que indicáis que vais a dedicar, en un caso muy simple, 4.500 euros a la compra de mobiliario y otros 4.500 euros, por ejemplo, a la compra de material, pues tenéis la posibilidad, el 20% de 9.000 euros son 1.800 euros, pues bueno, tenéis la posibilidad de incrementar en detrimento de la otra partida, pues los gastos en la partida concreta. Es decir, podríais gastar hasta 1.800 euros más en mobiliario que se lo quitaríais a material informático, por ejemplo. En cualquier caso, todas y cada una de estas cantidades, por supuesto, deben de estar debidamente justificadas. Si pasamos, eso es. Esto es muy importante y también esto nos suele dar muchos dolores de cabeza y es el plazo de ejecución. El plazo de ejecución, es decir, el plazo que disponemos para efectuar los gastos de aquellos productos que nosotros hemos indicado en nuestro proyecto que queremos comprar, pues este plazo de ejecución es de 6 meses. 6 meses que comienzan, su fecha de inicio la indicáis vosotros en la solicitud, donde en el apartado 4.1 de la solicitud vosotros tenéis que poner una fecha. A partir de esa fecha, de corrido en adelante, tenéis 6 meses para efectuar los gastos. Esta fecha, lo que sí que establece la base reguladora es que tienen que estar comprendidas entre la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, 7 de marzo, hasta el día 31 de diciembre. Pues bien, en todo ese periodo tenéis margen para indicar un día y a partir de ahí tenéis 6 meses para efectuar los gastos. Una recomendación que os damos desde el IAJ, porque la experiencia así lo marca. Tener en cuenta que el procedimiento de resolución de esta línea de subvenciones es de 4 meses. 4 meses que empiezan a contar a partir del día siguiente al que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, que es de un mes. Luego, entonces, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de que esta subvención se pagaría en agosto, ¿vale? Haríamos los 5 meses. Si vosotros indicáis en vuestra solicitud un plazo de ejecución y la fecha de inicio nos indicáis que es en marzo,
pues tendréis hasta septiembre para efectuar los gastos. Teniendo en cuenta que difícilmente se va a poner a abonar la subvención antes de agosto, pues el margen que tendríais para efectuar las compras es muy corto. Es muy corto. Nuestra recomendación, que planifiquéis vuestro proyecto, que tengáis en cuenta que esta subvención no va a poder pagarse difícilmente antes del mes de agosto, luego entonces pongáis un plazo de ejecución realista. Realista en el sentido de que no os vayáis a pillar los dedos. ¿De acuerdo? Si pasamos eso, en cuanto al periodo de mantenimiento, pues bueno, simplemente indicar que las bases reguladoras prevén que aquellos bienes considerados inventariables pues han de conservarse un plazo de 5 años y el resto 2, ¿vale? Pasamos. Bien, en cuanto a la financiación y el régimen de compatibilidades, pues tal como ahí se indica, no se exige la aportación de fondos propios, y estas ayudas están calificadas como minimis. Por lo tanto, debéis de presentar un certificado indicando si es que habéis recibido alguna ayuda relacionada con esta línea de subvenciones y por qué cuantía. Es un modelito, en cualquier caso, que ya tenemos preparado y os lo facilitamos, lo tenéis colgado en la web del IAJ y simplemente tenéis que cumplimentarlo y lo presentáis junto con la solicitud. Las solicitudes, como ahí se indica, se presentan única y exclusivamente de forma telemática a través de ventanilla o a través de la presentación electrónica general. Preferiblemente, por favor, a través de ventanilla, de manera que vosotros podéis entrar a ventanilla, ahora mismo está dado de alta el procedimiento, podéis cumplimentar vuestra solicitud y presentarla, ¿vale? El plazo de presentación, como ya he dicho, pero lo repito, es de un mes, empezó el día 7, finalizaría el día 6, pero el domingo se pasa al lunes 7 de abril, ¿vale? Por lo tanto, tenéis hasta el 7 de abril. Otras consideraciones, bueno, pues ya lo hemos dicho, el plazo de resolución es de 4 meses a contar desde el día siguiente al que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, que es de un mes, ¿vale? Que todos los documentos, estamos en un procedimiento de concurrencia competitiva, luego entonces todos los documentos de trámite, tales como el requerimiento, la propuesta provisional o bueno, ya la resolución, todos estos documentos se cuelgan en la web del Instituto Andaluz de la Juventud. En cualquier caso, también se envía un correo advirtiendo de la publicación de estas resoluciones, ¿vale? La dirección la tenéis ahí, en cualquier caso también la tenéis en la convocatoria y está tanto en la web del Instituto de la Juventud como en Patio Joven. Y en cuanto a las formas de pago, aclarar que hay dos formas de pago, porque así lo dice nuestra ley de Hacienda. En el caso de que la subvención que se conceda sea de un importe hasta 6.000 euros, pues se abona en un único pago, ¿vale? Y en aquellos supuestos en los que la subvención supera los 6.000 euros, llega hasta los 9.000, pues serían dos pagos. Primero se pagaría un 50%, después tendríais un plazo para aportar la documentación justificativa de 3 meses. A continuación lanzaríamos el segundo pago y después ya finalmente tendríais un plazo de un mes para aportar la documentación justificativa, ¿vale? Ellos se valoran, ¿no? Ahora Patricia Pues si nos pasamos. comentará. Perdón, sí, bueno, aquí están ya los criterios de valoración. Yo no sé si está Patricia conectada, si ha podido conectarse o no. Sí, está por aquí. Hola, ¿me Yo la estoy escucháis? viendo. Sí, se te escucha, Patricia. Fantástico. Se me Vale, escucha, pues vale, es que me ha Patricia, dado problemas la conexión. pues Venga, estupendo, pues, Patricia, pues si te parece puedes venga, continuar. venga, pues empezamos con los criterios de valoración. Como bien pone ahí, aconsejamos muy bien leerlo antes de cumplimentar la solicitud. No solo los criterios de valoración, sino, por favor, leer con atención todas las bases reguladoras, porque luego vienen las sorpresas y vienen los ¿dónde pone eso? ¿Vale? Entonces, como consejo, leer con mucha atención absolutamente todas las bases reguladoras y en especial los criterios de valoración, porque así vais a saber qué se va a valorar y cómo se va a valorar a la hora de poder cumplimentar la solicitud. Por supuesto, en caso de cualquier tipo de duda, podéis recurrir a las delegaciones del IAJ, que estamos activos de ver vuestras solicitudes, de valorarlas, de subsanarlas, etcétera. Bien, entonces, si os parece, siguiente diapositiva y vamos con el primer criterio. El primer criterio.
el proyecto y la formación de la persona solicitante. Y este criterio, a su vez, se divide en varios apartados. Por un lado, vamos a tener en cuenta la coherencia del plan de empresa. Deciros que todo el apartado en la solicitud, todo lo relativo a los criterios de valoración vienen al apartado 5 de la solicitud, ¿vale? Cuando expliquemos ahora cómo se cumplimenta la solicitud, va a aparecer solo el apartado 4 que se refiere al proyecto. Detrás de ese apartado 4 está el apartado 5. Si el apartado 5 me viene en blanco, porque como ya lo habéis dicho antes, no lo vais a poner en ese punto de la solicitud, no lo podemos valorar, sería un 0. Entonces, mucho cuidado a la hora de cumplimentar la solicitud con los criterios de valoración. Venga, para poder valorar, no, seguimos en la, por favor. Para poder valorar la coherencia con el plan de empresa, nos vamos a fijar en la información que nos vais a estar dando. Nos fijamos si la información que nos dais, si describe bien la oportunidad de negocio, si estáis desarrollando bien vuestras estrategias, si dais datos objetivos y fiables del tipo de hay una creciente demanda de, ¿vale? ¿En qué basáis ese tipo de afirmación? Según un estudio, no sé qué, todos esos datos se van a tener en cuenta a la hora de poder valorar esto. Según sea idónea, sea suficiente o no sea suficiente, la puntuación será mayor o será menor. Entonces, cuanto más datos nos podáis dar, muchísimo mejor. Siguiente diapositiva, la B, por favor, criterio 1B. Vale, que la actividad empresarial que esté en marcha esté relacionada con alguna de las siguientes áreas de actividad. Como veis, tenéis varias áreas: movilidad y logística, industria, recursos endógenos, turismo, cultura y ocio, salud, educación y bienestar social, agroindustria, alimentación saludable. Bueno, no las voy a leer todas porque las tenéis ahí. Bien, tenéis que justificar en el apartado de la solicitud por qué vuestro proyecto está relacionado con estas áreas de actividad. No simplemente decir industria, lo tenéis que justificar. Y también dentro de este criterio se van a valorar otras cosas que las vais a ver en las bases reguladoras y las vais a ver en la convocatoria. Y es que también se tiene en cuenta a la hora de valorar concretamente este punto si vuestro proyecto, vuestra actividad se enmarca dentro de una serie de condiciones. Es decir, si vais a crear, vais a producir bienes y servicios, y estos bienes y servicios se destinan a otro agente productivo para que con ellos mejore su actividad, se van a dar una serie de puntos. Si por el contrario no lo destináis a otro agente productivo, sino a un consumidor final, también se dan otros puntos distintos. Si va a ser un comercio minorista, se dan otros puntos. Entonces, en función de si sois intermediarios, no sois intermediarios, sois minoristas, en función de eso se van a poder dar hasta los 15 puntos. No solo con que esté relacionado con esa área de actividad, sino si se cumple alguna de esas condiciones que no vienen aquí en la presentación, pero que vienen en la convocatoria. Con lo cual, tenerlo en cuenta porque es una parte también muy importante a la hora de valorar. Pasamos al punto siguiente, al 1C. Bien, conocimiento del mercado. Como el nombre indica, tenéis que ver a qué público os vais a dirigir, si en donde vais a situaros hay o no hay un proyecto similar al vuestro, si qué tipo de competencia vais a tener, ¿vale? Todo eso lo tenéis que ir poniendo en este apartado. Estar en posesión de otras titulaciones. Aquí remarco que se piden una serie de tips, pueden acceder con una serie de titulaciones. Entonces no es la primera vez que nos ha pasado que la gente no menciona las titulaciones que tiene o menciona la última. Recomendaría en este caso, a la hora de cumplimentar la solicitud, en concreto el punto 4 relativo al currículum y el punto 5 referente a los criterios de valoración, que indiquéis claramente cuál es la titulación con la que accedéis, que uséis como requisito de acceso. Y luego ya enumeréis todas las demás que se puedan valorar como méritos. No me vengáis simplemente, tengo un grado universitario en Derecho y ya está. Pues si tengo un grado universitario de Derecho, puedo acceder con el título de la ESO y me valoran como mérito el grado de Derecho, ¿vale? Entonces, todo eso tiene que quedar muy claro a la hora de cumplimentar la solicitud. Porque nosotros no nos podemos poner en vuestras cabezas y decir qué es lo que me quiere decir este hombre. Evidentemente, si tengo un título universitario, he tenido que pasar antes por la ESO. Pero si vosotros no me lo decís, puede ser que no queráis que lo valoremos o no, o puede haber algún error o cualquier cosa. Entonces, a la hora de exponer las titulaciones, mucho cuidado. Siguiente diapositiva. Si veis que voy un poco rápido, es por la premura de tiempo, pero como al final van a dar nuestra dirección y nuestro email, estaremos encantados de resolver cualquier duda, ¿vale? Venga, proyectos que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible.
Aquí lo mismo, mucha atención, no se trata de mencionar. El mío ayuda en el tema de salud y bienestar social. Dentro de los ODS hay una serie de metas. Tenéis que ver en qué meta de todas las que hay dentro de cada uno de los ODS puede encajar vuestro proyecto. Leerlos con mucha atención y justificar por qué vuestro proyecto está enmarcado dentro de ese ODS. Proyecto que desarrollen patentes, realmente, bueno, se acreditará, la única forma es acreditarlo mediante el informe que se menciona ahí, y hasta la fecha creo que solo hemos tenido un proyecto, por lo menos en Granada, en el que se haya podido llevar puntos por este tema. Pero ahí está. Siguiente punto. Carácter innovador y originalidad. ¿A qué nos referimos? Puede ser que tanto en mi proceso de producción o en el servicio o el bien resultante tras mi proceso de producción sean innovadores en todos los sentidos, ¿vale? En ese caso tendríamos mucho más puntos que si a lo mejor hay alguna fase novedosa en mi forma de prestar ese servicio o de crear ese bien, ¿vale? Esto es lo que se va a ir valorando en este sentido. Obviamente, pues si es una fase tendrá menos, y si es todo el proceso productivo, mayor puntuación. Siguiente. Bien. Empezamos ya con el criterio 2. Como he dicho antes, todos los anteriores forman parte del criterio 1. Generación de empleo. Perspectiva de generación de empleo en un periodo de 2 años. Y no nos referimos al autoempleo. Aquí no se va a valorar el empleo que tenga el autónomo para sí mismo, sino la contratación de otras terceras personas. En función de la gente contratada, en ese periodo de 2 años de vuestras estimaciones, se podrá dar más o menos puntuación hasta lograr un máximo de 5 puntos. Criterio 3. Proyectos sostenibles con el medio ambiente. Ojo, nos referimos a la hora de fabricar nuestro producto, de prestar nuestro servicio, si vamos a usar elementos que reducen el consumo energético, si vamos a usar energías renovables, si vamos a tener un sistema de tratamiento de residuos. Nos referimos a ese tipo de cosas. Es decir, si mi proyecto consiste en diseñar casas que sean muy ecológicas, que ahorren el consumo y todo eso, pero a la hora de realizar mi labor no tengo tratamientos de residuos, me dejo las luces encendidas por todos lados, me muevo con un coche que echa toda la gasolina posible, no vamos a poder puntuar. No me refiero entonces en este punto a que el objeto de vuestro proyecto sea sostenible con el medio ambiente, que también se tendrá en cuenta, sino a qué hago yo durante todo el proceso que sea beneficioso para el medio ambiente. Por eso hablamos tipo de energías que vais a usar, cómo vais a disminuir el papel, vuestra huella ecológica, cómo la vais a disminuir, tratamientos de residuos, etcétera. Si vais a usar papel, si lo vais a hacer todo vía telemática, cómo vais a hacer para reducir vuestra huella de carbono. Nos referimos a eso. Siguiente criterio, criterios de paridad de género. Aquí, por un lado, vamos a diferenciar a los autónomos y vamos a diferenciar a las que van a formar sociedad. Entonces, en el caso de las sociedades, una de las cosas que se tengan en cuenta es que en el número de socios haya paridad. Obviamente esto no lo podemos tener en cuenta con el autónomo. Y luego ya tanto para autónomos como para sociedades habrá que ver si se incluye la perspectiva de género en cada una de las fases de mi proyecto, es decir, en la selección de mi personal, en la promoción, en su formación, si va a haber conciliación familiar. Todo eso es lo que se va a tener en cuenta. ¿Cómo voy a incorporar estos temas al funcionamiento normal de mi empresa una vez que la tenga constituida, ya sea autónomo o sea sociedad? En cuanto a la perspectiva de capacidad, pues se tendrá en cuenta también la contratación, si tengo previsto contratar personas que sufran algún tipo de discapacidad, y si no lo tengo previsto, también tengo que valorar cómo voy a incorporar a estas personas o cómo voy a hacer con mi producto para poder darle acceso a esas personas que sufran una discapacidad. Como por ejemplo, si en mi página web va a haber también audio para aquellas personas que sean invidentes pero que puedan escuchar, o si a la hora de hacer publicidad voy a tener en cuenta a personas con algún tipo de discapacidad. Y lo que no se va a valorar es aquello a lo que me obliga la ley. Es decir, si en este apartado me ponéis que el local en el que vais a prestar vuestros servicios está adaptado, está no sé qué, eso no lo vamos a valorar porque es lo que os obliga la ley. Valoramos todo aquel extra
que vosotros podáis aportar, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los criterios de valoración. Ya he dicho, sé que he ido muy rápido, pero cualquier tipo de duda, al final vienen nuestras direcciones de email y nos las podéis consultar. Bien, ahora vamos a ver cómo cumplimentar la solicitud. Voy a empezar ya con una parte de la solicitud, luego hay una parte que va a dar nuestro compañero de CADE, Juan José, y luego otra vez volvemos conmigo. Bien, primer punto. Como os he dicho, empezamos directamente en el apartado 4 de la solicitud. Los primeros apartados son datos personales, de notificación y no tienen mayor complicación, ¿vale? El nombre del proyecto empresarial. Nombre del proyecto que va a ser el nombre con el que nosotros vamos a identificar vuestro proyecto durante toda la tramitación de la solicitud. Luego podrá coincidir o no con vuestro nombre comercial o con el nombre de la empresa, porque es posible que queráis llamarlo de una forma y que a la hora de registrar el nombre ya esté ocupado y tengáis que usar otro, ¿vale? Pero para nosotros el nombre del proyecto va a ser con el que siempre os estemos identificando durante toda la evolución del proceso. Fecha de inicio de los trámites. Ya lo ha explicado antes Alberto, la fecha de inicio la marcáis vosotros, no la marca nadie, son vosotros, sois los emprendedores los que decís vuestra fecha de inicio. Desde esa fecha se van a contar los 6 meses para daros de alta, crear vuestra sociedad y realizar todas las adquisiciones de lo incluido en el presupuesto. Por lo tanto, insisto, es una fecha que marcáis vosotros. Tenéis que tener muy en cuenta cuándo queréis empezar a funcionar, cuándo no, o si queréis comprar todas las cosas de vuestro presupuesto, si podéis empezar a comprar sin saber si vais a ser beneficiarios o si sois beneficiarios sin que se haya hecho el ingreso o no. Tenéis que calcular muy bien vuestra fecha de inicio. Dirección completa de la sede social de la empresa o domicilio fiscal. Dirección completa, ¿vale? No os olvidéis del código postal y del municipio, que nos hemos encontrado proyectos que nos pone calle Federico García Lorca, número 2, de Granada, de Churriana, de Real del Becerro, de dónde, ¿vale? Entonces, poner siempre la dirección completa y, por supuesto, la provincia, por si por alguna casualidad se presentara en Granada un proyecto que no es de aquí, lo podamos remitir rápidamente al IAJ que le corresponde. Siguiente diapositiva, por favor. Tipo de sociedad a constituir, solo en caso de empresas con forma jurídica, evidentemente. Si va a ser una sociedad anónima, que no creo, dada la aportación dineraria que hay que poner. Si va a ser una sociedad limitada, si va a ser sociedad limitada unipersonal, ¿vale? Que puede ser de un único socio, si va a ser una cooperativa o si va a ser una sociedad laboral, ¿vale? O sociedad limitada de nueva empresa, perdón. En el caso de la sociedad limitada, sociedad anónima y sociedad limitada de nueva empresa, se permite un socio, ¿vale? Pueden ser unipersonales. En el resto de los casos, en las cooperativas, pero recordad que son 3 socios. Tenerlo en cuenta también a la hora de presentar vuestro proyecto. Punto 4, que viene ahí en chiquitito, explicación de la actividad a desarrollar. Aquí es donde nos vais a decir qué es lo que queréis hacer, a qué os vais a dedicar, cuál es el proyecto. Voy a montar un gabinete de pedagogía, voy a montar un gabinete de arteterapia, quiero poner un gimnasio, me voy a dedicar a cultivos, quiero poner, como tuvimos otro año, un food truck de comidas, quiero montar un restaurante, ¿qué quiero hacer? Aquí es donde lo tenéis que explicar, ¿vale? En este apartado. Viendo las características de vuestro negocio, qué elemento innovador hay en relación con otros del mismo tipo, qué es lo que vais a aportar que sea distinto. Todo esto tiene que ir en este apartado. Pasamos ya al siguiente punto, que voy a mencionar simplemente el 5, que es el currículum, y ya cedo la palabra a mi compañero del CADE, Juan José Marín, ¿vale? Mucha atención en el punto 5, ¿vale? Ahí habla del currículum, pero cuando uno empieza a leer, lo digo porque todos los años nos pasa, la gente lee, en caso de empresas, y deja de leer. Y todos los años tenemos que hacerle un requerimiento a los que van a constituirse como autónomos para que cumplimenten este apartado, ¿vale? En caso de empresas, bla, 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 bla. En caso de autónomos, ¿vale? Lo tenéis que rellenar las dos. Tanto si vais a montar una empresa como si vais a constituiros como autónomo. Y lo remarco porque de verdad todos los años tenemos que requerir de subsanación en este apartado. Por eso hay que leer con mucha atención y hay que seguir leyendo. Y ahora ya para hablar de los temas de análisis de viabilidad, de análisis de mercado y todo eso, le cedo la palabra a nuestro compañero Juan José Marín del CAE de Real del Becerro, que también durante muchos años se está dedicando a este tema.
Pues bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar ser breve porque era una hora la webinar y son ya las 1:30. Lo que sí voy a hacer hincapié es en una cosa. No debemos de hacer el plan de empresa para la subvención. Es decir, debemos hacer el plan de empresa para montar nuestra empresa. Porque el plan de empresa es una cosa imprescindible. Porque cuando lo vamos elaborando nos vamos viendo qué cosas tenemos que tener y vamos teniendo datos. Y vamos viendo la viabilidad del negocio. Es decir, esto de voy a echar la subvención de innovativa y voy a hacer el plan de empresa porque me lo piden. No, tenemos que tener un plan de empresa bastante exhaustivo hecho, lo cual es sería luego garantía de éxito. Yo siempre pongo un ejemplo aquí en mi oficina que es como, no sé si os suena la película de los Pelayos, que van allí a un casino y saben el sistema que hay para ganar. Y entonces invierten en ese sistema. O sea, cuando llega el número, pues lo apuestan por él y ganan. Y el de al lado está diciendo, tengo suerte. No, suerte no. Es que eso lo estudiaron y los otros no lo han estudiado. Entonces siempre hay que hacer el plan de empresa. ¿Vale? Para ver cómo es la idea que tengo al plasmarla y si es viable o no. Entonces, eso se ve haciendo el plan de empresa, el cual yo, tanto para la subvención de innovativa como para el plan de empresa, animo a que os paséis por algún CADE, que en todos los sitios hay cobertura de CADE. Porque ahí somos especialistas en hacer planes de empresa y plan de viabilidad y en tramitar las subvenciones. Además, llevamos haciéndolo en coordinación con el IAJ. Pues yo desde que estoy trabajando aquí llevo 20 años, no sé cuándo salió la subvención del IAJ, ¿vale? En cuanto al plan de empresa, ¿puedes poner la diapositiva anterior, que empieza la diapositiva anterior? Este. En la que viene la idea del producto, no sé si es la anterior todavía. Sí, esta. Esta, No, la siguiente, pon la siguiente. esta. Tipo sociedad, no, la siguiente. No, es esa, abajo. Ahí abajo. Lo primero que tenemos que ver es cuál es nuestra propuesta de valor. Es decir, nosotros al montar una empresa vendemos algo, ya sea un producto o un servicio. Entonces tenemos que ver qué es lo que vendemos y sobre todo qué ventajas tiene lo que vendemos y por qué están dispuestos a pagar nuestros clientes por nosotros. Luego hay muchas ideas muy bonitas, pero eso al final no se monetiza. Y luego tenemos que saber perfectamente qué es lo que queremos vender. ¿Vale? Entonces, cuando digamos los productos y servicios, características técnicas, tenemos que saberlo todo. Es decir, el plan de empresa lo que se nos pide es que seamos exhaustivos para que luego realmente tengamos una propuesta de valor conseguible. Y luego unas líneas de producto, una línea de negocio que puede ser un solo producto o pueden ser más. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que ir, o sea, el plan de empresa tiene que ser muy exhaustivo y os voy a dar un dato, que llevo tramitando subvenciones muchísimo tiempo de este tipo, que con un buen plan de empresa hecho y exhaustivo, hay ciertas garantías, dentro del presupuesto que hay, de obtención de la subvención. ¿Vale? Cuanto más exhaustivo y más se vea la empresa y más se vea la viabilidad, eso nos da cierta garantía de éxito, ¿vale? Tipo de sociedad normalmente se empieza por autónomo, pero bueno, a menos que tengamos cierta responsabilidad o fiscalidad, que ya se podría obtener otra forma. O ya si empezamos con varios socios, tendríamos que irnos a otras cosas, teniendo en cuenta que me ha parecido escuchar que las comunidades de bienes y las sociedades civiles no entran. ¿Vale? Pasa a diapositiva. Vale, aquí en el apartado que ha explicado nuestra compañera, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta si nosotros tenemos las aptitudes y actitudes necesarias para montar esa empresa. Y además justificarlo. Es lo que se nos pide, la motivación que tenemos. Es decir, yo puedo querer montar una empresa y a mí se me ocurrió una idea muy buena con el tema del turismo, que tú te vas a Roma y ves la ciudad de los emperadores y allí no ves nada más que un solar. Y dices, pues se me ocurrió la idea, digo, si pusiera una realidad virtual que se viera tal, es muy buena idea para eso. Sin embargo, yo no tengo ningún tipo de formación ni de experiencia, entonces no tendría las aptitudes necesarias. Y luego, además, si tengo una empresa que lo que se me piden es ser comercial, si yo no tengo datos comerciales, esa empresa no la voy a poder llevar a cabo. Entonces, este apartado, y cada apartado tenemos que hacerlo tanto para ver nuestra empresa como para detallarlo. Todo muy exhaustivo y además muy descrito, ¿vale? En cuanto al proceso productivo, lo que tenemos que ver es cómo es el proceso de generación del producto o servicio, ¿vale? En el proceso productivo. Y luego tenemos que marcar unos objetivos. Siempre hay que marcarse unos objetivos y lo que vemos con el plan de empresa de visibilidad es cómo
cómo se justifica que esos objetivos se cumplen, que eso lo vemos al finalizar todo el plan de empresa, ¿vale? Entonces, cuando analizamos el producto, que es lo que me comentaba antes, tenemos que analizar también las necesidades y las cosas que tienen el tema de, o sea, las características de que hay ahora mismo en el mercado y demás, ¿vale? Porque tiene que haber una propuesta de valor que satisfaga siempre una necesidad y siempre tenemos que establecerlo. Entonces, en descriptores presupuestivos, una cosa muy importante que tenemos que ver es quién nos va a proveer de los elementos que necesitamos, porque es una cosa muy importante siempre en todas las empresas y que nos va a dar siempre una ventaja competitiva, ¿vale? Además del proceso productivo, tenemos que ver todas las fases que hay y asociarle toda la información de proveedores, de procesos y siempre cuantificarlo, ¿vale? Y luego poner siempre un objetivo, que luego ya os diré cómo se ve que se cumple o no, ¿vale? Si pasamos al proceso, al tema de análisis de mercado, aquí tenemos que ver quién es tu cliente, quién es nuestro cliente potencial. Es decir, yo tengo un producto, todo el mundo no va a ser cliente. Tenemos que ver el tema de los clientes y tenemos que hacer una segmentación. ¿Cómo hacemos la segmentación? Viendo quién es el que le satisfaga la necesidad, quién es el que tiene el poder de compra, qué características tienen y los hábitos de consumo que hay. Entonces nosotros hacemos un perfil de cliente que es al que le damos luego a dirigir el producto y las campañas publicitarias, ¿vale? En cuanto a clientes potenciales. La competencia tenemos que conocerla también como nos conocemos a nosotros, porque es quien nos puede, es quien los clientes van a elegir entre nosotros o ellos. Siempre hay que conocerla. Yo incluso cuando son negocios con locales, yo animo a mandar gente para ver los precios que tiene y la forma que hace el negocio una vez que ya va a montarlo. Y sobre todo hay que establecer un punto de puntos fuertes y puntos débiles. Para los puntos fuertes hacerle frente, a los puntos débiles pues hacer nosotros fuertes. Esa estrategia es bastante buena en el sentido de que yo tengo muchas empresas que han abierto y que explotando los puntos débiles han conseguido quitarle el mercado. Es decir, yo conozco el caso más curioso que tuve fue de una tienda que tenía muy poca luz, poco stock expuesto y además tenía una balanza en que habían puesto una planta. Luego la planta creció y no subieron los números. El local hizo las cosas bien, pero puso más luz, un ambiente más luminoso, más género expuesto y puso una balanza muy grande. Pues con esas cosas le robó un montón de clientes, porque pequeños detalles donde viene la viabilidad de la empresa, ¿vale? Entonces siempre hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Pasa de positivo. El plan de marketing, estamos ahora mismo en una nueva era con el tema del marketing. Yo cuando empecé a trabajar hace 20 años, con el tema de hacer camisetas o una cuña de radio o panfletos, valía. Ahora mismo tenemos un universo con las redes sociales que es increíble. Es decir, ahora mismo con el tema de Facebook, Instagram y sobre todo TikTok, en el que seguramente vosotros y una gran cantidad de gente eh, termina de comer, se va al servicio, se acuesta por la noche mirando eso. Ese tipo de cosas están preparadas para que yo mande publicidad o haga Reels, que es lo que es famoso ahora, y le llegue directamente al cliente potencial que nosotros hemos fijado. Entonces, esto hay que diseñar una buena campaña. Yo aconsejo al principio que no gastemos dinero en contratar a una empresa, ¿vale? Para luego seguirla tal cual nos esté dando las pautas. Ahora mismo, porque eso tiene unas publicaciones, una hora de publicar, un contenido, una generación de contenido y demás, pero funciona mucho. Por cada euro que invirtáis, os viene devuelto. Entonces yo aconsejo eso y sobre todo, pues que penséis en la empresa que tenéis y en hacer reels impactantes. Es decir, lo que vende es que yo mande una cosa en 10 segundos que impacte. Y si yo lo mando y la gente lo sigue, Facebook, como vive de la publicidad, ¿qué hace? Pues lo que nosotros mandamos, pues lo va haciendo circular. Entonces, a partir de ahí, es publicidad gratuita que tenemos, porque yo aconsejo hacerlo así. Entonces, todo esto que estamos viendo hay que plasmarlo en un plan de empresa que yo entiendo que para que sea bueno, aunque esto no va por peso,
tendría que tener un mínimo de 10-12 páginas, porque si no, no da tiempo a hacer una radiografía de la empresa. Y tenemos que hacerla si queremos que la empresa nuestra funcione y que luego la subvención nos la puedan dar. Yo no lo sé, no estoy ni idea, Jota, pero dudo mucho que con planes de empresa de 4 o 5 páginas, a lo mejor, bueno, si está en una empresa, a lo mejor como una empresa de construcción, que hay mucha demanda y demás, pues a lo mejor no, pero que hay que hacer una buena radiografía de plan de empresa, de radiografía de plan de empresa. Entonces, luego tenemos que fijar, pues, el organigrama y sobre todo el reparto de tareas si tenemos trabajadores. Siempre en el tiempo, distribuyéndolo y demás. En todos los procesos que hemos visto, tenemos que cuantificarlo y después trasladarlo a un plan, que es el plan ECOFIN que tenemos en los CADES, en el cual lo que se ve es qué necesitamos para cubrirnos una nómina que nosotros nos fijamos de objetivo y el resto de gastos. Yo lo he visto mucho aquí en los negocios de aquí donde yo trabajo, es que lo que hacen es incluso fijar objetivos diarios, por días de semana. Las tiendas de aquí de donde yo estoy, dicen, el lunes tengo que hacer tanto, el martes tanto, de acuerdo con lo que ellos saben ya que con lo que cubren gastos. Entonces, cuando yo haga el plan de empresa y el plan de viabilidad, lo que voy a tener cierto van a ser unos gastos que tengo que cubrir. Entonces, a partir de esos gastos, yo voy a ver si mi negocio yo puedo conseguir esas ventas. ¿Cómo? Yo siempre tengo dos preguntas finales, que es, ¿por qué la competencia o por qué mi producto me lo van a comprar los clientes antes que la competencia? Y con el dinero que yo gano, ¿puedo cubrir gastos y ganarme mi sueldo? Esas son preguntas que hay que responder. Con el plan de habilidad tenemos el punto a partir del cual obtengo eso y lo tengo que tener en cuenta. Tampoco hay que asustarse. Yo me acuerdo el primer negocio que atendí, hice el plan de habilidad, fue un bar que tenía 8.000 euros de gastos y luego ese mismo bar tuvo 6.000 euros netos de ingresos. Es decir, hay que verlo tranquilamente el tema. Lo que sí que digo es una cosa, estamos en un entorno cambiante. Yo cuando era pequeño las tiendas que abrían cerraban por jubilación y ahora mismo hay que estar pendiente de los cambios que se producen en los patrones de consumo, la sociedad, la tecnología, y hay que estar adaptados, porque al final, si no estamos adaptados, la empresa con cualquier cambio se puede ir al traste. El tema de motivaciones, las razones que yo tengo para montar la empresa. Ahí tienes que justificar un poco tu formación, tu ver un negocio nuevo y cosas así. El proceso productivo es el cómo yo voy a llevar a cabo mis procesos, desde que yo formo el producto o servicio hasta que este producto o servicio está en el cliente y manejo el servicio postventa, ¿vale? Entonces, tenemos que definirlo muy bien todo lo que se va a hacer con toda la cuantificación monetaria que se está haciendo. Y luego yo me marco unos objetivos de venta. Entonces, cuando yo haga el plan económico financiero con los ingresos, gasto e inversión, ahí es donde yo veo que tengo que necesitar unas ventas para cubrirlo. Entonces, esas ventas que yo necesito para cubrirlo es la que yo tengo que justificar desde el punto de vista comercial con el tema de la necesidad de cubrir nuestro producto, el mercado donde me dirijo, el número de personas o de clientes que lo conforman, cómo llego a esas personas, cómo llego a hacer esas ventas y por qué la gente me compra a mí en vez de la competencia. ¿Vale? En fin, y yo creo, si tenía alguna duda más, yo creo que hasta aquí. Yo lo que sí animo es a que pasando por un CADE y haciendo un plan de viabilidad y un plan de empresa en condiciones, es cierto que hay una garantía de que la empresa te vaya bien. Y también hay una garantía, tenemos que estar preparados de que te diga la persona del CADE, como yo lo he dicho muchas veces, que el proyecto no es viable. Es decir, yo he venido proyectos que no eran viables, que se han podido hacer variaciones para conseguir la viabilidad y otros que directamente no eran viables. Pero es cierto que tiene ciertas garantías, porque yo llevo aquí más de 20 años trabajando y ya sabemos más o menos las cosas cómo te van. Entonces, cómo van las cosas de este tipo. Entonces, yo animo a que os paséis y a que lo hagáis. Luego, por ejemplo, hay cosas en la subvención y en el plan de empresa como el medio ambiente. Yo recuerdo un proyecto que al abordar ese punto yo le ofrecí la posibilidad de poner placas solares. Entonces, con las placas solares, poner detectores de agua, detectores de luz, eso no lo tenía pensado. Le bajó mucho los gastos y tenía los puntos ahí. Y con el ODS animo a que la gente se meta en el Google y ponga los puntos del ODS para saber realmente lo que es.
porque siempre se puede trabajar sobre ello. En fin, lo he explicado, si tenéis alguna duda lo podéis poner, da muchos puntos y es fundamental para que funcione el proyecto. Y veo muy importante que acudáis a un CADE para que os ayude a hacerlo, porque estamos especializados. Y lo que sí pongo en importancia es el hacerlo. Es decir, no abráis la empresa sin hacer un plan de empresa, un plan de viabilidad, porque es lo que he comentado los pelayos. Los pelayos iban y apostaban sobre el número a seguro. Y sin embargo, la persona que no estudia ni que hace estas cosas, pues tiene probabilidades de funcionar. No es que no vaya a funcionar, pero claro, es muy difícilmente, porque si no escoge un buen proveedor, si no se da la propuesta de valor, si no hace una campaña de marketing, si no analiza la competencia, a lo mejor estoy vendiendo un producto y el producto que estoy vendiendo es más caro que la competencia. Y me está costando lo mismo, porque luego los precios, tú tienes que poner precio, pero el proveedor te da el precio del producto que tú vas a vender, pero no te dice el precio de venta. Y al final el producto vale lo que la gente esté dispuesta a pagar, pero siempre dentro de los límites de la competencia. Entonces esto tiene todo un montón de cosas a tener en cuenta. Por mi Bueno, parte, yo he terminado ya. Y si tenéis alguna duda o alguna cosa, pero vamos, animar a hacer el plan de empresa porque es muy importante y a pasar por los CADES. bueno, continuamos con Bueno, Patricia, que nos explica los gastos que se venga, suben. voy a explicar un poco cómo rellenar también el apartado de la solicitud relativo al presupuesto, ¿vale? Como dijo Alberto, tener en cuenta que el presupuesto tiene que ir sin IVA. Nunca podéis tener en cuenta el IVA a la hora de hacer el presupuesto, y también tenéis que tener en cuenta que si va a haber una aportación de fondos propios por parte del solicitante, porque por ejemplo me pedís 9.000 como subvención, pero vuestro proyecto es de 12.000, esa aportación de fondos propios no se refiere al IVA que vais a pagar, ¿vale? O sea, todo, tanto la aportación de fondos propios como la subvención, todo el importe total del presupuesto es sin IVA. Tenerlo en cuenta, porque también nos hemos encontrado con proyectos que a la hora de justificar han presentado las facturas, han contado el IVA como su aportación y hemos tenido que meternos en un procedimiento de reintegro porque no se habían, no llegaban Una a justificar todo. puntualización, Sí, Patricia. En los proyectos que el IVA no sea recuperable, por ejemplo, si tenemos temas de educación, temas de salud, fisioterapeuta y todo eso, el IVA ahí sí se puede meter. Pero claro, tenemos que saber que la actividad está exenta de IVA. Y esas pero actividades son sanitarias, de educación, en fin. Luego ya. exactamente. Eso viene un listado de aquellas actividades que están exentas de IVA, pero eso se tendrán que meter y ver cuáles están exentas de IVA. La mayoría de las facturas que nos van a presentar normalmente son de gastos de mobiliario, gastos de maquinaria y otro tipo de gastos. La mayoría, ¿vale? Pero tener en cuenta, como ha dicho Juan José, que hay algunos en los que sí, ¿vale? Pero vamos con ello. Eso va más por actividades. Es decir, si tiene una actividad en la que, por ejemplo, todas las actividades sanitarias o de educación están exentas de IVA. A ellos les van a hacer las facturas con el IVA. Lo que pasa es que ellos no se pueden deducir el IVA, sino que lo ven como mayor importe de la inversión y en ese caso sí que es subvencionable. Yo tengo el año pasado una empresa que era de fisioterapia y le han subvencionado el IVA. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver, gastos de capital. Estos gastos son solo para aquellos que se van a constituir como empresa, con forma jurídica societaria. ¿Qué gastos se incluyen aquí? Los gastos de registro, de inscripción en el registro mercantil, los gastos de notario, de hacer mis escrituras, todos estos gastos irían aquí. El siguiente punto ya es tanto para los de empresas con forma jurídica societaria como autónomos. Gastos de instalación. Por gastos de instalación, que esto se añadió en la última modificación de las bases reguladoras, nos referimos a todos aquellos que no requieren una obra, es decir, ¿qué tipo de instalaciones? Si me van a instalar un aire acondicionado, si en mi local me van a instalar una persiana eléctrica metálica de estas que sube y baja, si me van a instalar una tarima, son instalaciones de todas aquellas cosas que luego en un momento dado yo podría retirar, ¿vale? Entonces no requieren una obra, aunque piquen un poco la pared, pero no es una obra, no vamos a tener un albañil metido en el local, ¿vale? Para entendernos de una forma más clara. Gastos de mobiliario, no hay mucho que explicar. Si voy a montar pues las mesas, las sillas, mi sala de negocio, mis estanterías, mis archivadores, todo lo que es mobiliario. Gastos de maquinaria, pues también, entiendo por maquinaria, todas aquellas que tienen una serie de partes móviles que se vayan moviendo para no confundirlas con utillaje, porque en algún momento sí que hemos tenido algún emprendedor que ha mezclado las dos cosas y luego a la hora de justificar eso es un poco lioso, ¿vale? Gastos de utillaje, herramientas, por ejemplo,
Si voy a montar un bar, pues mis elementos de cocina, ¿no? La vajilla, las ollas, todo esto. Si voy a montar una guardería, pues los elementos de fuego, el balancín, la casita, el sub y baja, todas estas cosas irían siempre metidas en este tipo de gastos. Avanzamos un poquito más. Gastos de equipamiento informático y telefonía, pues tampoco hay mucho que explicar. Nos referimos no solo al ordenador, sino también a todos sus periféricos, ya sea un portátil o ya sea un ordenador de sobremesa, la torre, la pantalla, el teclado, cualquier periférico que le podamos poner, y de telefonía, obviamente teléfono móvil. Aquí también tendríamos que meter todos aquellos, el iPad, por ejemplo, si quisiéramos, las tablets también irían en este tipo de... Las impresoras, todo esto iría en este apartado. Gastos de aplicaciones informáticas y gastos de software. Estos gastos son bastante parecidos. Entonces, ¿qué irían en gastos de aplicaciones informáticas? Son todas aquellas que nos sirven para realizar una serie de tareas con nuestro ordenador, las que permiten trabajar al usuario, como puede ser un procesador de texto, una tabla de cálculo, todo lo que, por ejemplo, el paquete Office, ¿vale? Todo esto iría aquí. En gastos de software ya nos referimos a un sistema operativo ya más concreto que permite interactuar a mi ordenador con el usuario. Entonces aquí iría, por ejemplo, el Windows, ¿vale? O cualquier software que no hagan específicamente. De todas formas, tampoco os preocupéis mucho porque como están muy relacionadas las dos partidas, si hay algún problema y metemos algo en aplicaciones que a lo mejor era de software o al revés, no va a haber ningún problema porque están muy relacionadas estas dos partidas, ¿vale? Entonces realmente no nos supone ningún problema. Gastos de dominio web, pues tampoco tiene mucha más explicación el dominio web que yo voy a emplear a la hora de establecer mi página web, etc. Lo que sí hay que decir que nos referimos al dominio web, pero no al hosting, ¿vale? De momento el hosting no está incluido entre las cosas subvencionadas. Siguiente diapositiva, elementos de transporte. Evidentemente, se subvenciona un elemento de transporte, ya sea un coche, una moto, una furgoneta, cualquier tipo de transporte que sirva para el desarrollo de mis actividades incluidas en el proyecto. Porque a lo mejor voy a montar, por ejemplo, un servicio de veterinaria a domicilio para ir por zonas en las que normalmente no hay acceso veterinario. Nosotros tuvimos un proyecto así en la Alpujarra, donde para ir por esos pequeños pueblos había una furgoneta adaptada con todo lo necesario para ir recorriendo los pueblos. Entonces, este elemento de transporte sería subvencionable. El año pasado tuvimos también un proyecto que era un food truck que iba por toda la costa ofreciendo una serie de productos tropicales. Esta furgoneta adaptada también sería un elemento de transporte. También hemos tenido como elemento de transporte patinetes eléctricos, porque hay gente que lo usa a lo mejor para desplazarse en temas de fisioterapia. A veces cuando van a domicilio también suelen usar otro tipo de transporte. Entonces, cualquier elemento de transporte sería aquí. Gastos de leasing. Hasta la fecha no hemos tenido nunca ningún gasto de leasing, pero aclararos, nos referimos a gastos de leasing, no renting, ¿vale? Entonces, el leasing sí sería subvencionable, pero el renting no. Gastos de propiedad industrial, pues poco hay mucho más que explicar. Todo lo que es el registro de cualquier tipo de elemento de mi nombre, de mi propiedad industrial, intelectual un poco. Y gastos de creación y desarrollo de la página web, también es subvencionable, pero no así el mantenimiento, todo lo que es diseño, pero no mantenimiento. Creación y diseño de la imagen corporativa, mi logotipo, mi lema, los colores que voy a usar, todo esto es subvencionable, su diseño, su registro, etcétera, es subvencionable. Pasamos a la siguiente diapositiva. Gastos de obra de adecuación, mejora y adaptación del inmueble. Este tipo de gastos, aunque es subvencionable, solamente es subvencionable si el solicitante es el propietario del local en el que se van a realizar las obras, ¿vale? Tiene que ser propietario. No nos sirve que el local es de mi familia, me lo van a prestar. No, el local tiene que ser propiedad del solicitante. ¿De acuerdo? Si no es propiedad del solicitante, no podemos tener este tipo de gastos y podríamos hacer a lo mejor alguna pequeña instalación que sí sería subvencionable en la primera partida que hemos nombrado, pero no los gastos de adecuación y mejora. Y finalmente tenemos otros gastos de inversión que aquí lo que vamos a meter
es todos aquellos gastos que no nos encajan exactamente con ninguna de las partidas anteriores, los podemos meter aquí, ¿vale? Por ejemplo, he hablado antes de la instalación de una tarima. Pues a lo mejor resulta que yo soy un manitas y la tarima me la voy a instalar yo, pero compro esas tablas, compro esa tarima que voy a poner. Eso podría encajar aquí, en otros gastos de inversión, porque no es mobiliario, no es maquinaria, ¿vale? Entonces lo meteríamos un poco en este apartado. Tenéis que tener en cuenta que en otros gastos de inversión no podemos meter cosas que no sean subvencionables. Es decir, la publicidad, por ejemplo, no es subvencionable. Aunque en la solicitud haya un apartado para hablar del marketing y la publicidad en ninguna de sus formas es subvencionable. No lo puedo meter aquí. Tampoco es subvencionable el material fungible. Es decir, yo te puedo subvencionar la impresora, pero no te voy a pagar el papel ni la tinta, ¿vale? No lo podemos meter aquí. Hay una serie de gastos que no es aquí. Una campaña de publicidad no va aquí tampoco porque no es subvencionable, simplemente porque no es subvencionable. Entonces, no hay que pensar que como no lo puedo encajar en ninguna de las otras partidas, lo meto en otros gastos de inversión. Tampoco son subvencionables si voy a hacer la obra, las licencias de obra o el proyecto no son subvencionables tampoco. El canon digital tampoco. Otro tipo de tasas tampoco son subvencionables, no las puedo meter aquí. No digo, como no tengo apartado, pues es que va aquí. Entonces, acudir a los CADES, acudir al IAJ, enteraros bien de lo que es y lo que no es subvencionable, cualquier tipo de duda, plantearla, porque si no, después nos podemos encontrar con sorpresas o con disgustos a la hora de justificar o a la hora de hacer cualquier otro tipo de trámite. Normalmente, como es lógico, a la hora de presentar la solicitud, si vemos algo extraño, tanto en el presupuesto como en cualquier otro apartado, hay una fase de subsanación. Se os va a decir, me has incluido elementos no subvencionables y vais a poder modificar vuestro presupuesto en ese sentido, vais a poder quitar esos elementos no subvencionables. O no me habéis explicado bien tal cosa, vais a poder aclarar más cosas, ¿vale? Entonces, acudir al IAJ, acudir al CADE, rellenar vuestra solicitud, hacer cualquier cosa. En el caso de Granada, muchas veces vienen por aquí, nos adelantan la solicitud para echar un vistazo, para evitar luego el tener que requerirles de subsanación, por ejemplo, para ver que una hora que está presentado correctamente. Entonces, no tengáis miedo de acudir a ninguno de los dos sitios. Es más, el CADE lleva muchas ayudas, multitud de ayudas. Tienen ayudas, todas las ayudas las tienen ellos. Saben de qué son, saben cuáles son, cuándo salen, lo que hay que hacer, muchas. Entonces, el IAJ tiene Innovativa. Si no queréis saturar a los CADES, podéis acudir también al IAJ para hablar de Innovativa. De hecho, muchos técnicos del CADE llaman también al IAJ para aclarar algunos puntos. Entonces, no tengáis miedo de tener, en el caso de Innovativa, los dos recursos, ¿vale? Porque ya os digo, el CADE lleva muchísimas ayudas y hay veces, bueno, pues que uno se puede estar saturado o decir, un momentito aquí, no sé a qué me estás hablando, no sé si me estoy explicando bien. Lo que quiero decir es que podéis acudir a los dos sitios. El CADE os va a ayudar un montón, os va a tramitar un montón de cosas, os va a ayudar también con otra serie de ayudas que pueden ser complementarias con Innovativa. En el IAJ tenemos Innovativa. En caso de duda, acudir a cualquiera de los dos sitios para Innovativa, ¿vale? Último punto de la solicitud, el resumen presupuestario y financiero. Por un lado, vais a poner la cantidad solicitada al instituto con un máximo de 9.000 euros, cantidad que aporta el solicitante en el caso de que su presupuesto sea mayor a los 9.000 euros, si no aparecerá como cero, y al final el presupuesto total de la inversión, que tiene que coincidir con la suma de las partidas que hemos visto antes. Por mi parte, en cuanto a la complementación de la solicitud, no hay nada más que decir y creo que ya nos hemos comido mucho tiempo, con lo cual, para cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Manolo, ¿cómo ha ido? ¿Ha habido preguntas por el chat? Sí, buenas a todos. Sí que ha habido preguntas. Y hay una que se ha repetido mucho, que es la primera que tengo que decir, que es si se va a tener acceso a la grabación de este webinario. Pues, entiendo que sí, ¿no? Entiendo, sí, se mandará.
Hola, Desde luego, disculpa. Sí, ¿qué hay? Sí, efectivamente, el webinar se va a colgar en la página del IAJ, por ejemplo, dentro del catálogo de procedimientos, en esta línea de subvenciones. De hecho, ahora mismo está colgado el webinar del año 24. Pues en cuantito nos lo paséis vosotros, lo colgaremos en el catálogo de procedimientos de esta línea de subvenciones. muy bien. A ver, nos pregunta Teresa Pedrosa que en caso de constituir una nueva sociedad con otra actividad, ¿podría optar aunque el socio ya estuviese de alta? Es decir, se trata de una persona que ya se ve que es autónomo o miembro de una sociedad y quiere constituir una nueva sociedad con otra actividad diferente. ¿Podría optar a esta ayuda de Innovativa? Sí, bueno, habrá que ver el caso en concreto, pero en principio, si ya está dado de alta como autónomo, en principio no podría optar a esta línea de ayudas. Vale. Alejandra Álvarez nos dice, bueno, aquí creo que es un poco para que se lo aclaremos un poco porque dice, si ya eres autónoma pero constituyes una sociedad limitada en la que no hay personalidad jurídica y los socios no responden solidariamente, puedes tener acceso a esta ayuda. Evidentemente, si ya eres autónomo por lo que has dicho antes, ya no puedes optar. Aparte de lo de la personalidad jurídica, una sociedad limitada sí que tiene personalidad jurídica. Exactamente. Bueno, una pregunta que se ha repetido varias veces. ¿Se puede solicitar esta ayuda teniendo ya el alta provisional en Hacienda? Es decir, cuando todavía no se ha dado de alta en autónomo, pero se ha hecho lo que se dice una prealta en Hacienda para poder desgravarse facturas. En principio no se deben de haber iniciado ningún trámite, ¿vale? Ningún trámite debe de haberse iniciado hasta la fecha de entrada en vigor de la convocatoria. Vale. Ninguno. Pues ya al hilo de esto nos pregunta Juan Chica ¿qué se consideran no haber iniciado los trámites de constitución? Se entiende de una sociedad mercantil o una sociedad de economía social. Si se tiene ya un nombre o un CIF provisional, pero no hay ninguna inscripción en ningún registro, ¿se considera iniciado el proyecto? ¿O una simple petición, la petición de un simple nombre al registro mercantil se considera o no inicio del proceso de constitución? Bueno, en cualquier caso habría que ver exactamente el supuesto, pero insisto que esta línea de ayuda está dirigida a aquellas personas que pretenden iniciar su proyecto empresarial con posterioridad a la fecha de entrada en vigor. Entonces, todo aquello que haya dejado rastro, que haya hecho con anterioridad, ya haya sido solicitado un número provisional, una terminación, no entraría dentro del objeto de esta línea de subvenciones. Muy bien. En el caso de los requisitos, nos pregunta Ana, ¿en una sociedad limitada todos los socios deben cumplir el requisito de edad? El requisito de la edad, sí, todos los socios. Todos los socios. Bien. Nos pregunta Rocío Martínez, ¿solo pueden solicitar esta ayuda quien se dé de alta en el régimen de trabajadores autónomos, ya sea para autónomo individual o para constituir una sociedad, en los 30 días de plazo de solicitud? O sea, solamente podrían solicitar quienes se den de alta en esto. Esto es importante aclararlo. No, el plazo, como digo, lo marcáis vosotros a partir de la fecha de inicio. Tenéis 6 meses para daros de alta como autónomo y para efectuar los gastos, ¿vale? Entonces disponéis de 6 meses desde la fecha que vosotros nos indiquéis en el famoso apartado 4.1 de la solicitud. Marta nos dice si se puede cambiar esa fecha que está diciendo, si en la solicitud se ha puesto otra. Si se puede cambiar esa fecha que se ha puesto como... Esa fecha, en principio, como digo, la marcáis vosotros en la solicitud y en principio es inamovible. Es decir, vosotros, como bien dijo la compañera, antes de presentar la solicitud, conviene leerse bien las bases, tener en cuenta todo lo que aquí hemos contado y poner una fecha, pues bueno, de hecho, se da todo el margen posible, que desde el 7 de marzo en este caso, que este año, como decía nuestro director, hemos convocado con bastante tiempo,
hasta el 31 de diciembre. Entonces, hay margen más que de sobra para pensar bien esa fecha y ponerla. En principio, esa fecha no es modificable, ¿de acuerdo? En el apartado de compatibilidad de las ayudas, nos preguntan si son compatibles tanto con el pago único, con la línea L2 de fomento del trabajo autónomo, con la ayuda de transición justa, si son compatibles. Esta línea de con algún tipo subvención, ayuda. tal y como se establece en la base reguladora, es compatible con otras ayudas. Habrá que acudir, habrá que ver esas otras ayudas, a ver qué dicen sus bases reguladoras. Estas, en principio, serían compatibles. Pero, insisto, habría que ver esas otras ayudas, que es lo que establecen sus bases. Vamos con el tema, los estoy agrupando también un poco por temas para no tener que estar repitiendo cosas que ya se han dicho. Manuel Ruiz nos dice que se sabe que el límite son 9.000 euros de subvención. Dice, pero si la inversión es mayor, ¿existe algún límite para el proyecto? Es decir, o si no existe, ¿se va a exigir para acreditar la financiación del resto del proyecto que no se puede que no subvenciona la convocatoria? Esta pregunta es muy interesante. La cantidad, el importe de la subvención es hasta un máximo de 9.000 euros. Ahora bien, el presupuesto que vosotros nos presentéis puede ser superior. Es muy normal que sea superior. Si vais a comprar una maquinaria que vale más de 9.000 euros, lo que no podéis pedir la subvención para una parte de una maquinaria, sino vais a comprar una maquinaria completa. Nosotros el importe máximo que podemos concederos son 9.000 euros, pero después vosotros sí que es cierto que tenéis que justificar que habéis comprado la maquinaria. No una parte, sino toda la maquinaria. ¿Vale? Luego, entonces, a la hora de aportar la documentación justificativa, hay que aportarla y justificar el total del presupuesto. No solamente el importe de la subvención que se concede. ¿Vale? Nos pregunta Juan Alejandro, claro, dice, entonces no es necesario que compre antes todo lo que compraría con la subvención. Insisto, los gastos han de realizarse en el periodo de 6 meses desde la fecha que vosotros indiquéis como plazo de inicio. Entonces, durante esos 6 meses, cuando tenéis que efectuar los gastos, no es subvencionable. Todo lo que supere esos 6 meses no es subvencionable. Por eso es muy interesante que esta fecha la ajustéis bien y que los gastos efectivamente se realicen dentro de este periodo de 6 meses. En el caso de que se realice con posterioridad, no es subvencionable. Después nos encontramos con que posibles reintegros o devoluciones, porque efectivamente se ha comprobado que ese gasto se ha hecho fuera de ese plazo de ejecución que contábamos al principio. ¿Vale? Carolina nos pregunta, si ya he comenzado las obras de mi nuevo proyecto y aún no me he dado de alta como autónoma, ¿puedo ir pagando ya facturas de esas que luego servirán para presentar, para justificar mi inversión? Insistimos otra vez en lo mismo. El plazo para efectuar los gastos es de 6 meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de la convocatoria, que es el 7 de marzo. Todos aquellos gastos que se hayan realizado con anterioridad no son subvencionables. Juan Alejandro nos pregunta, ¿tiene que ser el ciclo formativo de la misma rama en la que me voy a dar de alta? No entiendo muy bien esa... Sí, como... Juanjo. No, a ver, simplemente se trata de que como uno de los requisitos para poder acceder es tener una titulación. Bueno, sí. Simplemente preguntar si esa titulación tiene que ir acorde con la actividad con la que va a tener en el proyecto. Perdón, Alberto, si quieres lo contesto Sí, yo. contesta Patricia. Mira, no es necesario, no se requiere que tus estudios estén relacionados con tu proyecto, ¿vale? No es necesario. Evidentemente, si tus estudios están relacionados con tu proyecto, es posible que hayas tenido una serie de experiencias o hayas hecho unas prácticas o hayas hecho algo que se pueda luego valorar a la hora de valorar todo tu proyecto, ¿no? De ver esa experiencia, el conocimiento del mercado. Por ejemplo, si yo tengo una titulación en Derecho y he estado haciendo unas prácticas relacionadas con Derecho en un bufete y voy a montar ahora mi propia asesoría o mi propio bufete de abogados, a la hora de poner en el punto 5 mi currículum y todas esas cosas, voy a poder valorar esa experiencia para valorar mejor el proyecto y obtener una serie de puntuación.
Entonces, aunque no se requiere, y es verdad que no se requiere que la titulación tenga que ver con el proyecto que presento, sí es cierto que si está relacionada voy a poder tener a lo mejor alguna ventaja sobre otro, como es el ejemplo que he puesto. Evidentemente, si yo no he hecho práctica ni nada, simplemente tengo mi título, no voy a tener ninguna ventaja. Pero si tengo mi título de Derecho, voy a abrir mi bufete de Derecho, he estado ya haciendo prácticas, ya conozco el mercado, ya conozco la materia, ya me he movido por ella, me conozco la competencia, van a poder valorar una serie de cosas que no se puede valorar si estoy licenciada en Derecho, pero voy a montar un bar de tapas. ¿Vale? Entonces, no se requiere, pero en el caso de que la tengas, si además de esa titulación hay lo que puede conllevar, como he dicho, esas prácticas, ese conocimiento de ese sector, sí que se va a poder valorar. Siguiendo con el tema este de la formación, nos pregunta Ignacio, ¿cómo sería el caso de extranjeros con estudios secundarios y completos en el exterior? Bueno, tal y como hemos comentado al principio, lo primero es que la formación ha de estar homologada, ya sea por el Ministerio o por las respectivas comunidades autónomas. Entonces, ese aspecto es importante. Muy bien. Juan Chica nos pregunta si el criterio de generación de empleo luego se comprobará de alguna manera. En función de los datos que vosotros pongáis en la solicitud, luego nosotros efectivamente pues se hacen las labores que corresponden y efectivamente se puntúa en función de esa contratación. Y José María Prieto nos pregunta si se valora positivamente, además de la solicitud, de lo que se pone en la solicitud, subir el plan de negocio como documento adjunto. Antiguamente, hace varios años, sí que se adjuntaba ese plan de negocio, ese plan de viabilidad junto a la solicitud. Ahora mismo, en la propia solicitud se han habilitado los campos correspondientes para que ahí volquéis toda esta información. ¿Vale? Entonces, en principio, la propia solicitud es donde debéis de volcar toda esta información. Ya solamente nos quedan un par de preguntas más. Ramiro nos dice si el IVA soportado de una actividad que no repercute IVA como la educación y los médicos, como ya ha dicho el compañero Juanjo, no se pueden meter entonces como gasto subvencionable, porque dice que ellos lo pueden recuperar como devolución de IVA soportado. A ver, es que creo que al hacer esta pregunta creo que se ha confundido un poco. Lo que nos quiere preguntar es si el IVA que soporta, el IVA que va a soportar al recibir facturas un emprendedor que va a hacer una actividad que está exenta, como la educación y los médicos, si puede meter ese IVA como gasto subvencionable o no. Juanjo creo que lo ha Sí que lo puedes explicado meter. bien, sí. Yo el año pasado lo metí y este tipo de empresas no hacen declaraciones de IVA, con lo cual no lo pueden recuperar. Entonces, yo tuve el año pasado una fisio que como estaba exento de IVA, pues le subvencionaron el IVA. Al igual que las subvenciones que hemos metido de comercio ahora en la otra línea, el que iba por recado y coherencia también se la ha subvencionado porque ese tipo de empresas no presenta declaraciones de IVA. Así es. Efectivamente. Claro. Pues ya para terminar, Ana nos dice nos pregunta qué fecha se tiene en cuenta si quien hace la solicitud es una sociedad limitada, la de inscripción en el registro mercantil o la fecha de inicio de actividad, la que se pone en el 036. Se entiende como fecha de creación de la empresa, claro. Claro, sería la fecha en la que sale de alta la sociedad. Sí, pero yo creo que lo que está preguntando es el inicio de trámite. Yo creo que en ese caso sería, si va a hacer una sociedad, la solicitud del nombre. Sería la fecha que se considera como inicio de trámite. Exacto. Será la fecha de donde inicia todo. Y Claro. dentro de los 6 meses siguientes, pues ya, pues todos los trámites Pide que el tenga que hacer. Claro, nombre, hace los efectivamente. estatutos y demás. Eso es, eso es. Y ya para terminar, para resolver dudas concretas, ¿se puede pedir una cita online? Bueno, por nuestra parte, podéis acudir a las distintas oficinas nuestras cuando queráis. También podéis acudir a vosotros a los CADE sin problema ninguno. ¿Cita virtual has comentado, Manuel? Si para resolver alguna cuestión en concreto se puede pedir una cita online.
A nosotros, si queréis, nos podéis dirigir cualquier correo electrónico, ahí lo habéis colgado, lo estáis viendo ahora mismo, o incluso llamarnos telefónicamente. Si queréis hablaros y no tenéis que desplazaros. Aquí ya bueno, estas son las que se han ido preguntando ya a última hora, que yo ya no me he dado tiempo a recogerlas. Dice, ¿se puede subvencionar formación para el equipo fundador en un área específica necesaria para la actividad? Esta línea de subvenciones, lo que subvencionamos, insisto, son gastos de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, eso no encuadraría dentro del objeto de esta subvención. También Juan Alejandro ya nos pregunta, ¿es obligatorio tener, a ver si ha pasado, ¿es obligatorio tener dado de alta algún lugar o local o puedo dar la actividad de alta en mi vivienda aunque no ejerza la actividad en mi vivienda? No entiendo muy bien. Bueno, aquí yo creo que ya lo ha contestado Teresa cuando ha explicado que ya empezó en su propio domicilio. Claro, en Haciendo su la domicilio, actividad. evidentemente. Además, hoy en día la mayoría de los negocios ya todos sabemos que muchos se trabajan desde casa, claro, no es necesario que tenga un domicilio profesional, por decirlo así. En cualquier caso, yo, por no demorarnos mucho más, cualquier pregunta, cualquier duda, si queréis, nos las trasladáis y la contestamos tranquilamente. Si os queréis con la dirección de correo electrónico, no nos importa y le damos respuesta a todo lo que queráis plantearnos. Lo digo por la demora que llevamos ya casi una hora y para que tampoco se haga esto muy tedioso. Yo quiero decir una cosa, y es que se han recibido temas de reintegro y denegaciones de la línea 2 con la ayuda de aquí en Jaén de Diputación, que tiene una ayuda también para inversiones, y con Innovativa. Aquí los recursos que se han ido haciendo los han ido aprobando. Porque al final la finalidad es distinta, una es para gastos corrientes y otra es para inversión. No sé si a su compañero, imagino que se ha dicho que sí que ha presentado recursos y lo han denegado. Yo invito a ponerse en contacto con delegación porque aquí, ¿verdad, Manolo? Aquí los que se han hecho se han aprobado porque son Así es. DIAJ es compatible, la otra es compatible para cosas que no sean para los mismos conceptos. Y en la de la L2 son conceptos de gastos corrientes, autónomos, luz, agua y tal. Y aquí son para inversiones, que no tienen nada que ver. Así es, así es. Bueno, Pues, pues como ha comentado Alberto, para cualquier duda que se quede pendiente, toda la red de centros CADE está a vuestra disposición, así como las oficinas provinciales de DIAJ. Vamos, yo un poco de retraso. Alberto, si quieres ya Sí, no, yo despedir. por mi parte no voy a enrollarme mucho más. Simplemente daros las gracias a todas por vuestra participación. A vosotros, Andalucía Emprende, a todos los técnicos de los CADES que hacen una labor fantástica y estupenda. Y la verdad que nos ayudáis muchísimo, porque la verdad que se nota muchísimo la diferencia cuando llega una solicitud, un proyecto que ha pasado antes por un CADE y aquella que no. Entonces, pues nada, animaros a que sigáis con vuestro trabajo, porque la verdad que a nosotros personalmente nos facilitáis muchísimo el nuestro. Nada, nos tenéis aquí a vuestra disposición. Animaros a todos los que estéis ahí que emprendáis, que pongáis en marcha vuestro negocio, vuestras ideas, vuestros sueños y que las cosas finalmente pues salen. Y nada más, no me enredo mucho más. Muchísimas gracias y que tengáis todo muy buen fin de semana. Venga, adiós. Hasta luego. Todo a todos. Adiós. Buen fin de semana. Gracias. adiós. Hasta luego.